Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un pequeño pueblo estadounidense donde el tiempo a veces parecía detenerse, la gente vivía según hábitos profundamente arraigados. La cafetería local, sencilla y modesta, era uno de los pocos lugares donde los residentes, sin importar su edad o procedencia, se cruzaban a diario. Era un lugar de paso, de charlas informales, de intercambio de sonrisas, pero también, a veces, de tensiones silenciosas. Margaret, una mujer blanca de unos 50 años, era una cliente habitual del café. Conocida por su franqueza e impaciencia, nunca dudaba en hacer saber a la gente cuando algo no le cuadraba. Sin embargo, bajo esta fachada de dureza se escondía una vieja herida, un miedo arraigado en prejuicios que había heredado desde sus inicios. Lisa, una joven negra de 30 y tantos años, trabajaba de cajera en esa misma cafetería. A diario, se enfrentaba a un mundo que a menudo no la veía como realmente era, sino a través del prisma de los estereotipos. A pesar de ello, siguió adelante con dignidad, resiliencia y una sonrisa genuina, consciente de que su valor no dependía de lo que los demás pensaran de ella. Ese día, un simple intercambio revolucionaría sus vidas. Una lección de humanidad y respeto se desarrollaría allí mismo, entre el mostrador y la fila, revelando que detrás de cada rostro se esconde una historia más profunda de la que se puede adivinar al instante. El timbre anunció la entrada de Margaret a la cafetería. Esta mañana, como tantas otras veces, parecía tener prisa, casi irritada por el simple hecho de esperar. Sus rápidos pasos resonaban en el suelo de baldosas, atrayendo miradas furtivas de los clientes ya sentados. Margaret se acercó al mostrador con expresión irritada. Detrás de la caja registradora estaba Lisa, una joven negra de sonrisa educada pero cansada. Estaba ocupada atendiendo a varios clientes, tomando pedidos con una calma que contrastaba con el bullicio circundante. Cuando llegó el turno de Margaret, colocó sus manos sobre el mostrador y gritó con una voz fuerte y ligeramente aguda. ¿Cuánto tiempo se tarda en preparar un café y un sándwich? No tengo todo el día, ¿sabes? Lisa levantó la vista, se encontró con esa mirada impaciente y respondió con suavidad pero con confianza. Disculpe la espera, señora. Hay mucho trabajo esta mañana, pero atenderé su pedido enseguida. Margaret se encogió de hombros y una sonrisa sarcástica se dibujó en sus labios. Me pregunto si de verdad sabes hacer tu trabajo. A mi edad, jamás habría tolerado esta lentitud. Una ligera tensión se apoderó de la sala. Varios clientes voltearon la cabeza hacia ellos, presintiendo que la conversación estaba a punto de subir de tono. Lisa, acostumbrada a este tipo de situaciones, no respondió agresivamente. Simplemente observó los artículos en silencio. Pero Margaret no se detuvo. Quizás si dejaras de discutir con tus compañeros y te concentraras en tu trabajo, las cosas irían más rápido. La mirada de Lisa se profundizó, marcada por el cansancio de años de prejuicios e injusticias, pero también por una fuerza interior que no se dejaría quebrar. Sin levantar la voz, respondió. Doy lo mejor de mí cada día, señora. No siempre la velocidad es la clave de la calidad. Margaret se burló, su tono era una mezcla de desprecio y condescendencia. No sabes lo que significa hacer bien tu trabajo. Es una pena. Lisa colocó suavemente la taza de café y el sándwich en el mostrador frente a Margaret, quien continuó mirándola con una mezcla de impaciencia y desprecio. Entonces, con calma, Lisa sostuvo la mirada de Margaret y dijo con una voz tranquila, casi suave. Señora, quisiera decirle algo. Sorprendida por este cambio de tono, Margaret frunció el ceño, intrigada a pesar de sí misma. Lisa respiró profundamente, reuniendo coraje, y comenzó. Cada mañana vengo aquí con un sueño, una esperanza. Trabajo duro, muy duro, para darle a mi hija una vida mejor. Para que pueda ir a la universidad, para que tenga oportunidades que yo no tuve. Hizo una pausa y luego añadió. Pero no siempre es fácil. Mucha gente me juzga incluso antes de conocerme. Porque soy negro. Porque trabajo aquí, en el mostrador, en lugar de en otro lugar, según ellos. Margaret miró hacia abajo por un momento, con una punzada en el pecho. Lisa continuó, más fuerte esta vez. A veces los clientes me miran como si no perteneciera, como si fuera invisible, o peor aún, inferior. Veo sus miradas,
oigo sus susurros. Pero no dejo que eso me defina. Ella sonrió, una sonrisa orgullosa y sincera. Lo que llamas lento es en realidad mi dignidad, mi compromiso de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Este café no es solo un lugar de trabajo para mí, es un paso hacia el futuro. Se hizo el silencio. Margaret sintió una agitación interior, un dolor desconocido que la conmovió profundamente. Entonces, en un suspiro, murmuró. Yo, nunca pensé en todo eso. Lo siento. Lisa asintió suavemente. Reconocer esto es el comienzo del cambio. A su alrededor, algunos clientes comenzaron a aplaudir suavemente, conmovidos por aquella sinceridad inesperada. El silencio que siguió a la confesión de Lisa se hizo pesado en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Margaret, con la mirada baja, sintió que un viejo peso se disolvía en su interior, ese muro invisible de prejuicios y resentimiento que siempre había cargado sin saberlo. Su corazón, antes cerrado, comenzaba a abrirse tímidamente. Levantó lentamente la cabeza, mirando a Lisa con una mezcla de vergüenza y gratitud. La silenciosa fuerza de la joven la conmovió profundamente. ¿Lisa? No sé cómo expresar lo que siento. Fui injusta, cegada por mis juicios precipitados. Creí que mi verdad era la única. Pero tú me mostraste otra realidad, otra perspectiva de la vida. Lisa asintió lentamente, con una leve y genuina sonrisa en sus labios. Entiendo que no es fácil. Nunca es fácil cambiar una visión arraigada. Pero cada paso hacia la comprensión es un paso hacia un mundo mejor. Margaret se pasó la mano por la cara, como para ahuyentar la última resistencia interior. Me di cuenta de que solo te había visto a través de mis miedos e ideas preconcebidas. Eres una mujer fuerte y valiente, con una lucha de la que nunca me había molestado en enterarme. Lisa miró a su alrededor, varios clientes habían interrumpido sus conversaciones para escuchar, algunos con emoción, otros con sorpresa. Un cliente mayor en una mesa cercana se secó discretamente una lágrima. La tensión en la sala se había transformado en un soplo de esperanza y reconciliación. Lisa añadió, con voz más suave. Todos los días llevo ese orgullo, incluso cuando es difícil. Y cuando alguien se toma el tiempo de escuchar, como tú acabas de hacer, todo cobra sentido. Margaret respiró profundamente y luego susurró casi para sí misma. Ojalá pudiera borrar todas las veces que lastimé a la gente por ignorancia. Pero solo puedo seguir adelante, aprender e intentar ser mejor. Lisa sonrió amablemente. Eso es todo lo que podemos hacer. El camino nunca es perfecto, pero vale la pena el viaje. Margaret se apoyó ligeramente en el mostrador, su mirada ahora estaba llena de gentileza y humildad. Lisa, me diste una lección de humanidad. Te lo agradezco de todo corazón. Lisa respondió simplemente, con los ojos brillantes. Gracias, señora, por su escucha y por su valentía. El timbre volvió a sonar cuando Margaret salió del café. Echó una última mirada por encima del hombro, con una sonrisa sincera iluminando su rostro. Hoy, no solo dejaba el café, sino también sus prejuicios. Una nueva atmósfera los envolvió. Los clientes, inspirados por este encuentro, murmuraron entre ellos, algunos intercambiando sonrisas cómplices. Un hombre cerca de la ventanilla se levantó para ofrecerle una propina a Lisa, un gesto espontáneo y respetuoso. Lisa, conmovida, volvió a su trabajo con energías renovadas, consciente de que a veces una simple conversación podía cambiar vidas. En los días siguientes, Margaret no pudo evitar recordar su encuentro con Lisa. Cada mañana, al pasar frente a la cafetería, se encontraba mirando a la joven cajera con una nueva mirada, una mirada llena de respeto y curiosidad. Una mañana, impulsada por un nuevo impulso, Margaret entró en el café con cierta vacilación. Hola Lisa, quería agradecerte de nuevo por la conversación del otro día. Me abriste los ojos. Lisa, sorprendida pero sonriente, respondió. Me alegra oír eso, señora Margaret. A veces basta con una conversación para empezar a marcar la diferencia. Margaret se sentó a una mesa, un poco incómoda, y luego preguntó. ¿Te parece bien que vuelva a charlar contigo de vez en cuando? Siento que tengo mucho que aprender. Lisa asintió cálidamente. Sería un placer. Aprender unos de otros es nuestra forma de avanzar. Además,
La historia de este encuentro circuló rápidamente entre los vecinos. Varios clientes, conmovidos por la sinceridad de Lisa y la humildad de Margaret, también comenzaron a reflexionar sobre sus propios juicios y comportamientos. En el trabajo, Lisa recibió una pequeña nota anónima deslizada debajo de la caja registradora. Gracias por tu amabilidad y fortaleza. Me inspiras más de lo que crees. Este simple mensaje encendió un rayo de esperanza y orgullo en su corazón. Por su parte, Margaret comenzó a involucrarse en organizaciones locales, decidida a combatir los prejuicios que ella misma había experimentado y de los que había sido cómplice. Participó en talleres sobre diversidad e inclusión, compartiendo su testimonio y animando a otros a desafiar sus prejuicios. Esta transformación no estuvo exenta de desafíos. A veces, sus viejos reflejos regresaban, juicios rápidos que debía combatir. Pero cada vez, pensaba en Lisa, en su dignidad y su valentía. Margaret había decidido que su transformación no sería un simple momento de consciencia. Cada día, buscaba cuestionar sus reflejos, sus juicios, a veces inconscientes, y abrir su corazón a una realidad que había ignorado durante demasiado tiempo. Empezó a asistir a reuniones comunitarias, donde personas de todos los ámbitos se reunían para hablar sobre diversidad, igualdad y justicia. No siempre fue fácil. A veces se sentía incómoda, consciente de haber sido víctima de la ignorancia y el juicio. Una noche, durante un taller sobre sesgos inconscientes, una participante expresó su desconfianza hacia quienes intentaban cambiar sin comprender realmente. Margaret, conmovida, habló. Entiendo tu escepticismo. Yo mismo llegué aquí con muchos prejuicios. Pero quiero aprender, no solo por mí, sino para no volver a herir a quienes he juzgado injustamente. Las miradas a su alrededor se suavizaron y comenzó una conversación sincera. Margaret sintió que avanzaba, lenta pero seguramente, hacia una mejor versión de sí misma. Mientras tanto, Lisa seguía trabajando en la cafetería, notando que cada vez más clientes llegaban con sonrisas más cálidas, como si también les hubiera conmovido la historia. Pero sabía que la verdadera lucha estaba en otra parte, en la mente, en el corazón de la gente. Un día, Margaret regresó al café, esta vez acompañada de varios vecinos. Presentó a Lisa como una mujer fuerte, un ejemplo de valentía y dignidad. Lisa me enseñó más de lo que jamás imaginé. Su historia es la de tantas personas, a menudo ignoradas, a menudo juzgadas erróneamente. Lisa, conmovida, agradeció a Margaret y a sus invitados. Juntos, debatieron extensamente sobre la necesidad de escuchar, comprender y, sobre todo, actuar para cambiar las cosas, más allá de las palabras. Pero el camino de Margaret no estuvo exento de desafíos. Algunos miembros de su familia y círculo de amigos rechazaron sus nuevas ideas, llamándola ingenua o demasiado sensible. Tuvo que aprender a gestionar esta resistencia y a defender sus creencias con paciencia y firmeza. A pesar del progreso, Margaret pronto sintió que la realidad del cambio la agobiaba. En casa, sus nuevas ideas no fueron aceptadas universalmente. Durante una cena familiar, su hermana le dijo, con una sonrisa sarcástica en los labios: «Bueno, Margaret, ¿estás siendo tan amable con todos ahora? ¿Es esa tu nueva costumbre?» Margaret respiró profundamente, intentando mantener la calma. No se trata de amabilidad, sino de respeto. Ver a las personas como seres humanos, con sus historias y sus dificultades. Su hermano se encogió de hombros. «Estás perdiendo el tiempo. La gente no cambia». Las palabras dolieron, pero sabía que provenían de un miedo profundo, también de la ignorancia. Intentó explicar de nuevo, hacerse oír, pero la barrera parecía infranqueable. Por suerte, Lisa estaba en el café. Cada vez que Margaret venía, compartían sus vidas, sus dificultades y sus esperanzas. Lisa se convirtió en una fuente de fortaleza y sabiduría para Margaret. Un día, mientras Margaret compartía sus dudas y frustraciones, Lisa le dijo: «El verdadero cambio empieza por dentro, Margaret. No siempre es visible desde fuera, pero cada pequeño paso cuenta». Margaret asintió, con el corazón un poco más ligero. «Gracias a ti, veo la vida de otra manera. Me enseñaste a escuchar de verdad». Lisa sonrió suavemente. «Y has demostrado que incluso quienes parecen más cerrados pueden abrirse. Esa es la verdadera fuerza.
Esta complicidad incipiente se convirtió en un símbolo de esperanza para los clientes del café. El espacio, sencillo pero significativo, se convirtió en un espacio de diálogo, donde las barreras se derrumbaron gradualmente. Con el tiempo, la transformación de Margaret ya no pasó desapercibida en el barrio. Las conversaciones en el café adquirieron un nuevo tono, intercambios sinceros, intercambio de historias, momentos de escucha genuina. Un sábado por la tarde, el dueño del café, el señor Jenkins, sugirió celebrar una reunión comunitaria para hablar sobre diversidad y respeto. Invitó a Margaret, Lisa y a varios residentes locales a compartir sus experiencias. En esta reunión improvisada, Margaret habló con una emoción que nunca había conocido. Durante mucho tiempo, hice la vista gorda ante mis propios prejuicios. Pero gracias a alguien que trabaja aquí, aprendí a ver las cosas de otra manera. Lisa me enseñó lo que significan la dignidad y la valentía en la vida cotidiana. Lisa, a su lado, sonrió modestamente. Esta reunión es una oportunidad para todos. Para escuchar, aprender y crecer juntos. Los participantes, conmovidos, comenzaron a compartir sus experiencias, a veces dolorosas, pero siempre con el deseo de construir un futuro más justo. En las semanas siguientes, muchos de los clientes del café comenzaron a regresar, no solo por el café, sino por las conversaciones, por ese ambiente abierto. Margaret, ahora activa en grupos locales, animó a todos a superar sus miedos y prejuicios. Sabía que el camino era largo, pero la primera chispa ya se había encendido. En cuanto a Lisa, sentía que su rol iba más allá del de una simple cajera. Se estaba convirtiendo en una voz, un símbolo de esperanza y cambio para todo el barrio. Unos meses después, el café-restaurante se había convertido en un auténtico punto de encuentro para el diálogo. Margaret y Lisa, ahora verdaderas amigas, seguían inspirando a quienes las rodeaban. Margaret había dejado atrás su impaciencia y sus prejuicios. Cada mañana, al entrar en la cafetería, recordaba el día en que una joven negra le había dado una lección de humanidad que le cambió la vida. Lisa, fortalecida por esta experiencia, continuó su lucha diaria con aún más confianza y orgullo, consciente de que el cambio muchas veces comienza con una simple conversación. Su encuentro, nacido en un momento de tensión, se había convertido en una chispa capaz de iluminar a toda una comunidad. Porque más allá de las diferencias, siempre existe la posibilidad de entender, aprender y crecer juntos.